En este momento damos la bienvenida a Arnulfo Pardo y a Juliana Atuesta, quienes nos van a acompañar. Arnulfo es artista escénico, pedagogo de la danza contemporánea e investigador del movimiento con amplia experiencia internacional. Su trabajo artístico experimenta con nuevas formas de expresión escénica basándose en el concepto de physical awareness para conectar la mente, el cuerpo y el espacio escénico al bailar, y especialmente al desarrollar colaboraciones interdisciplinarias con otras formas de arte. Arnulfo estudió Administración de Empresas y Mercadeo en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En el año 2003 se trasladó a Bogotá, donde continuó su entrenamiento dancístico con la Fundación Danza Común y con la compañía Cortocinesis. En el 2006 llegó a Linz, Austria, para estudiar en la Universidad de Artes Anton Bruckner del Institute of Dance Arts. Allí obtuvo un título en Pedagogía de la Danza en 2009 y un título como maestro en Artes con énfasis en Danza Contemporánea en 2012. Como bailarín ha trabajado, es muy raro presentar a la persona y leer acá la hoja de vida, pero si quieres lo termino de hacer. Como bailarín ha trabajado con destacados coreógrafos europeos con los cuales ha actuado en importantes festivales en Europa, Suramérica, Asia y África. En el campo de la pedagogía, desde el año 2010 y hasta enero del 2015, nuestro invitado estuvo vinculado como docente en IDA, el Institute of Dance Arts, Anton Bruckner Privat Universität, siendo responsable de las áreas de investigación del movimiento, técnica de la danza contemporánea y repertorio. Actualmente Arnulfo trabaja como docente para las compañías profesionales de danza de diferentes teatros estatales en Austria, Alemania, Croacia y Eslovaquia. Del mismo modo, frecuentemente dicta talleres para bailarines profesionales en varios festivales europeos. En las jornadas de las mañanas estamos teniendo unos talleres donde tú vas a estar con nosotros mañana. Le damos entonces la bienvenida con la ponencia Lab on Stage, experiencia performativa interdisciplinar. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias a ti. 40 minutos. Buenas tardes. Pues primero que todo quiero dar las gracias a IDARTES, al Proyecto CLAN y especialmente a la maestra Juliana Atuesta por la invitación a compartir esta ponencia esta tarde con todos ustedes. La idea de la ponencia es compartir con ustedes el trabajo que vengo desarrollando con este colectivo interdisciplinar llamado Lab on Stage, el cual está conformado por una artista plástica y 2 bailarines contemporáneos. De acuerdo a lo que la maestra Atuesta compartió conmigo acerca de la concepción del proyecto CLAN, la interdisciplinariedad es un aspecto importante del proyecto y por esta razón consideramos conveniente compartir con ustedes la forma en la que hemos venido desarrollando proyectos en los cuales básicamente estamos combinando el quehacer de las artes plásticas con el quehacer de la danza contemporánea. Entonces, pues básicamente lo que yo voy a compartir con ustedes la tarde de hoy pues está expresado en esa diapositiva. Voy a hablar primero acerca de los integrantes del colectivo, luego voy a contarles un poco acerca del desarrollo que tuvo el grupo desde sus inicios hasta la actualidad, luego voy a compartir con ustedes algunos trabajos. El colectivo durante todos estos años ha desarrollado proyectos en diferentes formatos, teniendo solo una obra de danza contemporánea en un formato convencional, es decir, para un teatro, una puesta en escena para un teatro, y voy a hablarles un poco de cómo fue la articulación de ese proceso creativo para lograr esta obra. Y luego les voy a hablar un poco acerca de cómo el nombre Lab on Stage pasó de ser el nombre de un proyecto específico a convertirse en el nombre de nuestro colectivo. Sí. Bueno, básicamente lo que yo voy a compartir con ustedes en esta parte fue lo que nuestra compañera o la coordinadora no recuerdo tu nombre, perdón, lo que Mónica ya compartió con ustedes. Yo sí, estudié Administración de Empresas en Colombia y paralelo a esos estudios tuve mi primer encuentro con las artes escénicas
primero con teatro, luego con danza, y al terminar esos estudios decidí que quería profundizar en las artes escénicas y por esa razón me trasladé a Austria a realizar estudios profesionales en danza. Desde el fin de mis estudios hasta el día de hoy he venido desarrollando de forma paralela las dos actividades, tanto como bailarín intérprete, como docente y ahora como creador. Ahí en la diapositiva están listadas algunas de las compañías con las cuales he trabajado como intérprete y la imagen corresponde a la compañía WE, dirigida por Francesco Scavetta. Resalto mi participación con esta compañía porque pues ha sido la compañía con la que he trabajado durante más años. Estuve vinculado con ellos durante 5 años y empecé a trabajar con ellos justo después de haber terminado mi formación académica. Entonces el paso por esta compañía fue realmente como un muy buen fin para este proceso académico. Con ellos aprendí un montón sobre la marcha. Y aquí pues están enlistados algunos de los lugares donde trabajo como docente y quisiera destacar la participación o los años de trabajo que tuve con la Universidad de Anton Bruckner, que fue la misma universidad donde yo estudié. Durante estos años de trabajo con ellos tuve la posibilidad de ser responsable de las cátedras de técnica de danza contemporánea, investigación del movimiento, y también tuve la posibilidad de crear obras que fueron exámenes artísticos para los estudiantes de último año del pregrado en danza. Adriana Torres Topaga es mi colega y compañera fundadora del colectivo. Ella es bogotana y es una artista plástica, quien tuvo primero una formación como diseñadora industrial aquí en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y posteriormente en Europa se inclinó más hacia la parte de las artes escénicas y tiene un máster en estrategias de diseño y espacio. Esas imágenes corresponden a algunos de los trabajos que ella ha realizado en su faceta de artista individual. Y básicamente su trabajo siempre ha lidiado con temas que tienen que ver con consumo, con género, con identidad. La otra integrante del colectivo es Andrea María Handler, quien es una bailarina contemporánea austriaca. Andrea y yo fuimos compañeros de universidad, nos formamos en Austria en la misma escuela, y ella también se dedica a la pedagogía, y esa imagen corresponde a un trabajo que realizó ella con una fundación artística en Ucrania, la cual también era interdisciplinar, y ella estaba como responsable de la parte de danza, pero había también un poeta, un músico y un videoartista. Ahora yo les voy a hablar un poco de cómo fue el desarrollo del grupo. El primer intento de colaboración artística que tuve yo a nivel personal se llamó La Danse y era una compañía de danza contemporánea básicamente, conformada por 4 bailarines, un coreógrafo y Adriana como artista plástica. La gran diferencia entre el colectivo que tenemos hoy en día y La Danse es que La Danse tenía como prioridad la creación de piezas coreográficas. La prioridad era la danza. Durante esa trayectoria creamos 3 obras para escenario, pero después de determinado tiempo los integrantes del grupo comenzaron a tener intereses diferentes y la sociedad simplemente se disolvió. Al disolverse La Danse, Adriana y yo continuamos teniendo muchísima curiosidad de trabajar juntos, pero queríamos establecer un proceso de trabajo en el cual la danza como tal no fuera prioridad. Yo quería realmente aprovechar el hecho de trabajar con una artista plástica que podía aportarme muchísimas cosas a nivel visual y a nivel estético, y comenzamos a desarrollar una serie de ejercicios en los cuales la prioridad no era la danza y la coreografía, pero queríamos darle a las artes plásticas y a la performatividad un nivel más o menos similar. Entonces el primer trabajo de investigación que hicimos Adriana y yo se llamó El Silla, y fue básicamente utilizando una pieza que Adriana creó en el año 2000
que fue esa silla que ustedes ven ahí. Conseguimos una residencia artística en una universidad en Linz, la ciudad donde los dos vivíamos, y básicamente lo único que yo hice fue intervenir ese objeto que ella creó hace muchos años con otro fin, con mi cuerpo, y ella documentó por medio de video y por medio de fotografías todo lo que estaba pasando en ese momento. Al final de esa experiencia, como que la gran conclusión que tuvimos fue que nos divertimos muchísimo trabajando primero y sentimos que había mucho potencial. Entonces, a raíz de ese primer encuentro, nosotros comenzamos a tener una serie de reuniones en las cuales simplemente compartíamos intereses artísticos, intereses estéticos, compartíamos bibliografía, discutíamos acerca de otros artistas que los dos admirábamos mutuamente y comenzamos a establecer una serie de lineamientos sobre los cuales nosotros queríamos guiar o enmarcar nuestros futuros ejercicios o nuestras futuras experimentaciones. Fruto de esas reuniones salió esta lista de palabras claves que hasta el día de hoy son como puntos muy importantes que tenemos siempre en mente cuando trabajamos juntos. No sé si son claras, pero las palabras son cuerpo, movimiento, compartir, proceso, experimentación, espacio, piel, materiales, consumo, repetición, saturación e imagen. Como ya les había dicho antes, Adriana a lo largo de todo el desarrollo de su carrera artística siempre ha estado motivada por temas que tienen que ver con el consumo, con la ecología, y durante mucho tiempo ella comenzó a recolectar una serie de materiales que podrían ser basura, pero ella siempre los guardó y los clasificó con el objetivo de tal vez llegar a usarlos como materia prima para desarrollar otro tipo de proyectos. Entonces, una vez nosotros tomamos la decisión de seguir trabajando juntos, ella muy generosamente donó a nuestro proyecto muchos de esos objetos o de esos materiales que ella había estado coleccionando, y básicamente lo que hicimos fue comenzar a experimentar con esos materiales en relación con el espacio y en relación a mi cuerpo como bailarino o como mover. Entonces, estas imágenes que están viendo ustedes hacen parte de una primera residencia que tuvimos en una galería de arte en la ciudad de Linz, en la cual tuvimos como metodología básica la experimentación. Básicamente hicimos lo que ya les comenté, comenzar a explorar acerca del cuerpo en movimiento con esos materiales. Bueno, esto es básicamente lo mismo, una imagen más de los materiales que utilizamos. Y fue únicamente al final de esa primera residencia, que fue de una semana, cuando el concepto del Lab on Stage como proyecto comenzó a tomar forma y comenzamos a definirlo como una investigación o como una investigación performativa en la cual queríamos investigar acerca del cuerpo en relación con materiales. Algo muy importante acerca del proyecto de Lab on Stage es que nosotros comenzamos a concebir el proceso creativo de una manera diferente. Normalmente estamos acostumbrados en los procesos artísticos como público a recibir un producto terminado. Ustedes van a un concierto y escuchan la sinfonía perfecta, sin errores, van al teatro, ven una puesta en escena, ven un ballet, ven una escultura terminada. Nosotros estábamos interesados en abrir las puertas de nuestro taller, de nuestro laboratorio, y compartir con las personas el proceso de creación, para tener retroalimentación durante el proceso, para confrontar nuestros pensamientos. Y durante esas residencias que hemos venido haciendo, siempre las puertas han estado abiertas y siempre ha habido convocatoria para que el público venga y haga parte del proceso. Entonces eso es algo determinante en la concepción de Lab on Stage como proceso. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de las áreas de interés del proyecto y voy a dar algunos ejemplos de las obras que hemos creado a lo largo de estos años. Bueno, entonces básicamente, como ya se los había venido mencionando, todo gira en torno a la experimentación y a la interacción de estos dos grandes conceptos que son cuerpo y espacio. Esto abre la posibilidad de vincular las áreas performativas y las áreas visuales.
y ahí hay algunas de las formas de artes performativas y algunas de las formas de artes visuales con las cuales hemos jugado, como la danza, el teatro, el performance, la escultura, la fotografía, el video por parte de las artes plásticas. La interacción de estas dos nos ha llevado también a establecer colaboraciones con otros tipos de artes de los cuales nosotros no somos pues expertos o que no hacen parte como de nuestro quehacer diario, como por ejemplo la música, la literatura y la traducción. Estas imágenes corresponden a unos ejemplos de obras, las cuales voy a exponer de manera un poco más detallada con ustedes, y las hemos clasificado de acuerdo como a puntos específicos que trabajan o en los cuales se desarrollaron, como por ejemplo la arquitectura del cuerpo humano y los materiales, el tópico del género, el consumo, la participación, el espacio público y la relación sujeto-objeto. Entonces vamos a la primera. Estas dos imágenes corresponden a dos obras diferentes. La primera se llama Fieltro y la segunda se llama Postdem, y se trata simplemente de jugar con materiales en la arquitectura del cuerpo. Entonces básicamente lo que hacíamos en estos experimentos era que Adriana cubría mi cuerpo con una serie de materiales y yo comenzaba a producir movimientos teniendo restricciones y teniendo impulsos o motivaciones que provenían de esos materiales que ella estaba colocando en mi cuerpo. Aquí, por ejemplo, queremos compartir con ustedes un video que fue fruto de una de esas primeras investigaciones en los cuales utilizamos ratones de computador viejos para crear este video corto. ¿Superior al otro lado? Sí. Eso, gracias. Bueno, este proyecto este proyecto hace parte del grupo de género y participación. La obra se llama Coco Chanel y es un performance participativo en el cual Coco Chanel es una maestra especializada en la identidad de género. Y básicamente lo que ocurre durante el performance es que la maestra Coco Chanel ayuda a algunos de los asistentes a establecer su identidad de género y a cambiar percepciones acerca de su imagen. La obra trata o lidia con temas feministas y fue estrenada en un evento en la ciudad de Linz, Austria, que se llama Feminismus und Krawall, que se celebra cada año como conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, durante el performance hay una especie como de tómbola o de lotería, donde los asistentes reciben un número y al final se hace un sorteo y algunos escogidos pueden tener el coach o la asesoría estética de la maestra Coco Chanel. Este es otro ejemplo de participación.
se desarrolló en la Galería BB15 también de la ciudad de Linz. El performance duró aproximadamente 2 horas y tuvo una participación interdisciplinar en la cual contamos con la presencia de una flautista, una fotógrafo, una videoartista, Adriana como artista plástico y yo como bailarín. Entonces básicamente lo que hicimos o de lo que se trata esta pieza es que yo entro al espacio y Adriana comienza a cubrir todo mi cuerpo con heno o pasto seco y tengo interacción con la flautista que está produciendo música en vivo para acompañar la actividad y al final yo simplemente performo o bailo, improviso basándome en la situación y en la restricción física que el heno aporta a mi fisicalidad. Este trabajo también habla de participación, pero de una participación con el público un poco de forma más indirecta. Esta pieza se llama Zug nach Wittenau y lo que hicimos aquí fue que tomamos una línea de metro en la ciudad de Berlín y nos fuimos desde el principio hasta el final, haciendo una parada en cada estación y realizando una fotografía. Aquí juntamos 2 experiencias. La primera vez que Adriana fue a Berlín, ella tenía la impresión de que las estaciones de metro estaban como patas arriba, porque las columnas tienen unos zócalos que proporcionaban esa impresión. El techo es muy bajo. Si tú te paras y una persona de estatura promedio como yo levanta las manos, puede tocar el techo de las estaciones. En esa ocasión era mi primera visita también a Berlín, a esas estaciones, y cuando ella compartió conmigo esa impresión que ella tuvo la primera vez que fue, yo propuse la fisicalidad de pararme en mis manos y reproducir esa imagen que ella tenía en su mente. Entonces en la serie de fotografías hay una foto en cada estación en la cual yo estoy parado sobre mis manos. La mujer que ustedes ven al fondo es simplemente una usuaria del servicio de metro y hoy en día ella hace parte del acto performativo que nosotros documentamos por medio de esas fotografías. Esta imagen corresponde a la artista Vali Export, quien es una artista austríaca que fue muy importante en la década de los 70 por su performance, y esta foto corresponde a una de sus obras que se llamó Body Configurations, en la cual ella simplemente se apropiaba de una serie o se apropiaba de espacio público e intentaba transformarlo con su cuerpo. Nosotros por nuestra parte hicimos un reenactment de esta obra de Vali Export en la ciudad austríaca Wels, y ahí vemos a mi compañera Andrea haciendo nuestra propia versión de Body Configurations, interviniendo el espacio público. Esta foto corresponde a una de nuestras últimas obras, la cual se desarrolló en junio de este año y se estrenó en octubre de este año, y fue una residencia artística en un teatro que está en un teatro en Austria que está en una condición muy especial, porque el teatro es muy antiguo y hay unas partes del teatro que se están realmente cayendo y hay otras que están remodelando. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue una exploración en la cual intervinimos ciertos espacios de ese teatro, y Andrea y yo desde la danza propusimos una serie de movimientos o de situaciones teatrales y performativas que fueron documentadas por medio de video, y luego con una edición pues simplemente producimos un grupo de videos cortos, son 6, y aquí queremos compartir uno de ellos con ustedes. Todo un viaje. Ponlo desde el principio. Yourselves. Legs, how we have suffered each other. Todo se mueve, never meeting the standards of magazines or official measurements. Todo evoluciona, progresa. I have hung you from trapezes. Todo rebota y se refleja. Sat you on wooden rollers. De un punto a otro no hay línea recta.
pulled and pushed you with the anxiety of taffy. De un puerto a otro puerto, un viaje, and still, you're yourselves. Todo se mueve. Most obvious imperfection, yo también, blight on my fantasy life. La dicha y la desdicha y también el enfrentamiento. Strong, plump, never to be skinny or even hinting of the svelte beauties in history books or CS catalogs. Un punto indeciso, borroso, confuso, se perfila. Here you are. Punto de convergencia. Solid, flashy and white as when I first noticed you. Sitting on the toilet, spread softly over the wooden seat. Having been with me only 12 years, yet as obvious as the legs of my 30-year-old gym teacher. Legs. Oh, that was the year we did acrobatics at the annual gym show. How you split for me. One-handed cartwheels from this end of the gymnasium to the other, ending in double splits. Legs you fleshed in blue rams legs my mother bought for the occasion, and though you were confidently swinging along, the rest of me blushed at the sound of clapping. Legs, how I have worried about you, not able to hide you. Embarrassed at beaches, in high school, when the cheerleaders' young brown legs spread all over the sand, with the perfection of bamboo, hated you. Tentación de un punto fijo, and still you have never given out on me, en la calma de todas las pasiones. With you I have risen to the top of blue waves, punto de apoyo, punto de llegada, when my arms began undulating like madrilen, en lo que no tiene comienzo ni fin. You are the endless scenery behind the tense sinewy elegance of his two dark legs. Darle nombre, you welcome him joyfully and dance, devolverle la vida, and you will be the locks in a new canal between continents. Darle autoridad. The ship of life will push out of you and rejoice, para comprender mejor lo que se mueve. In the whiteness, in the first floating and rising of water. Para mejor comprender el movimiento. Bueno, otro punto fundamental dentro de las obras de Lap on Stage es el consumo, como ya lo había mencionado antes. Esta fue una obra que desarrollamos con un montón de cartones de leche que Adriana había recogido durante mucho tiempo, y lo que hicimos básicamente fue organizarlas en el espacio de formas específicas en las cuales yo también me relacioné con ellas desde elementos de la danza. Y esto también fue documentado en video, en foto, y luego lo que hicimos fue transformarlas en algo más. Esta imagen corresponde a la muestra que hicimos en la galería, en la primera galería donde tuvimos una residencia artística, y lo que hicimos fue abrir todas las cajas de leche y coserlas de forma tal que creamos este tapete que está hecho a la medida del salón donde la exposición fue realizada, y cuando los visitantes vinieron a ver el trabajo que habíamos hecho, también interactuaron con el tapete y lo dinamizaron. Esta imagen corresponde a la obra de escenario que tenemos o que hemos realizado juntos, y lidia con el tema de sujeto-objeto. No, seguimos con la presentación. Sí, la obra se llama Clete o la surrealista forma de aferrarse, y el tema general de la obra es el aferrarse, el apego y el desapego.
Los vestidos que tenemos puestos están cubiertos con velcro. Entonces el vestuario que tengo yo tiene la parte macho, digamos, o la parte carrasposa, y el vestuario que tiene la bailarina tiene la parte suave. Esta imagen corresponde a los primeros sketches o bocetos que hicimos en el desarrollo del concepto de la obra. Nosotros queríamos, el primer tema con el que queríamos trabajar era la acumulación, y nos basamos básicamente en 3 aspectos generales que comprendían este gran tema de acumulación. Entonces el primero fue el síndrome de Diógenes, que es una patología psicológica o psiquiátrica en el cual las personas simplemente acumulan objetos y los guardan en su casa de una forma tan obsesiva que esto alcanza unos niveles bastante preocupantes en los cuales ellos ya no tienen espacio ni siquiera para vivir. Entonces ese tema fue uno de los que nos llamó mucho la atención bajo el marco del tema de acumulación. El segundo que vemos allá fue los peleadores de sumo, porque considerábamos o nos llamaba mucho la atención el hecho de que los peleadores de sumo lo que hacen es acumular peso y acumular masa corporal para poder ser exitosos en sus batallas. Y el tercero que está arriba son los cardos o los cadillos, que es esta planta que se pega a nuestra ropa cuando caminamos por las montañas o cuando estamos en el campo. Ese cadillo o ese cardo fue la planta por medio de la cual Georges de Mestral inventó el velcro. Este hombre tomó las propiedades físicas de la planta, la cual tiene también una especie como de ganchos que son los que se pegan a nuestra ropa, y en eso él se basó para crear este material que es el que permite la adhesión en el velcro. Estos sketches corresponden a los primeros diseños de vestuario que Adriana hizo para la obra. Básicamente nosotros al principio tuvimos una lluvia de ideas que fue bastante rica, en la cual tuvimos muchísimos elementos, los cuales fueron saliendo del proceso simplemente por cuestiones de tiempo y por cuestión de economía, por cuestión de recursos, de presupuestos, y al final decidimos centrarnos básicamente en el trabajo del material con el velcro, y pues por eso los vestidos llegaron a tener estos materiales. En determinado momento nosotros habíamos soñado con la idea de tener un escenario que estuviera lleno de velcro, por ejemplo en el piso, o tener una pared en el escenario que tuviera velcro que nos permitiera interactuar de manera física con ella, pero debido, como les dije, a las cuestiones de presupuesto, pues todas esas ideas fueron evolucionando. En determinado momento se llegó a pensar que queríamos tener un sofá que tal vez tuviera en la parte de abajo velcro, y al ponerlo en forma vertical tuviéramos la posibilidad de tener esa pared que de otra forma hubiera sido muy costosa llevar a cabo. Al final el sofá de velcro tampoco pudo llevarse a cabo, pero quisimos mantener la idea de sofá. Entonces Adriana diseñó ese objeto, que es un sofá hecho completamente de cartón. El sofá mide 1,80 m de largo y pesa tan solo 18 kilos. Eso nos permite todo el tiempo manipularlo, y por dentro tiene una estructura tan fuerte que soporta nuestro peso. Entonces básicamente en la exploración coreográfica, toda la coreografía y toda la dramaturgia de la obra se basó en esos elementos, en nuestra interacción como individuos con ese objeto y nuestra interacción como individuos por medio de esa interfase del velcro siendo parte del vestuario. Aquí vamos a compartir con ustedes el tráiler de la obra para que se hagan una idea de cómo funciona el velcro en el vestuario y cuál es la relación que establecemos con el sofá.
atmosphere, down, under and up, all around, from behind towards the front and opposite to it, there they were, with their stories, painting white the empty space. To find them took ages, and I'm not even sure that I did, to the very moment that I recognized them on the other side, just to discover that we have to start all over again. La música de la obra fue compuesta utilizando también los sonidos del velcro como motivación principal para crear melodías y para crear sobre todo atmósferas que contribuyeran pues como al tipo de relaciones que los personajes establecen. Y por último, lo que quiero compartir con ustedes con esta diapositiva es cómo fue el proceso por medio del cual nosotros tomamos el nombre de Lap on Stage como nombre del colectivo. Al principio nosotros éramos simplemente 3 individuos que trabajábamos juntos y de esta forma firmábamos los trabajos. Pero a medida que el tiempo fue pasando y a medida que hicimos esta obra de escenario, que ha viajado y ha ido a muchos festivales, todo el tiempo la gente pedía un nombre. Pedía un nombre como para identificar el trabajo que estábamos haciendo. Entonces pues simplemente decidimos tomar el nombre de Lap on Stage, que antes era un proyecto, ahora como nombre del colectivo, porque de todas formas todas las cosas que seguimos haciendo por fuera de ese primer proyecto que hicimos se siguen basando como en los mismos lineamientos de cuerpo, espacio, materiales y proceso compartido. Con eso terminamos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes. Bueno, escuchando lo que habías comentado al inicio acerca de pues, tu interés también con respecto a la danza, a lo coreográfico, y pues viendo como ahora en lo que están trabajando, que pues tiene también integración con lo plástico, con lo performático. Me gustaría saber cómo fue esa transición. Aunque hay cosas coreográficas también, me gustaría saber cómo pasaron
de este interés de coreográfico a algo más performático. ¿Cuál fue la transición o cuáles fueron las motivaciones o cómo llegaron ahí? Sí, yo pienso que la motivación principal que desde el principio nos ha empujado a hacer cosas diferentes ha sido el deseo de experimentar. Nosotros comenzamos a trabajar juntos en un momento en el cual ya cada uno de nosotros a nivel individual había hecho varias cosas profesionalmente en otros contextos. Entonces la idea básicamente como de agruparnos era aprender los unos de los otros y dejar que esos saberes que la otra persona tenía influenciaran mi quehacer. Entonces esa era como la idea, ¿no? Como que yo ya sabía bailar y yo ya tenía unas nociones sobre coreografía, pero yo quería saber cómo el trabajar con Adriana, por ejemplo, que es una persona que viene desde el diseño y desde las artes plásticas, cómo el trabajar con ella iba a modificar mi forma de trabajar y mi forma de relacionarme con el arte en general. Bueno, a mí me llama mucho la atención tu trabajo, pues pensando también en el programa y sobre todo pensando en esa pregunta por lo interdisciplinar en los procesos de formación. Como quisiera saber un poco tú qué opinas, pues cuando pensamos o la pregunta si es posible que nuestros procesos de formación sean también unos procesos de creación y en este sentido unos procesos de creación interdisciplinar y colectiva, en donde la enseñanza no solo es una enseñanza de técnicas y pasos, sino es una enseñanza para aprender o para crear colectivamente con nuestros niños. Claro. A mí me parece fundamental realmente lograr asociar el aprendizaje con la creación. Porque en el momento en el que tú articulas estos dos momentos, le das a los estudiantes la posibilidad de poner en práctica lo que han aprendido y llevarlo a otro lado. Tú le transmites a los estudiantes información técnica, pero si ellos no tienen la oportunidad realmente de ponerla en práctica y de vivenciar para qué sirve, ese tipo de cosas tienden a olvidarse. Como cuando en el colegio te tienes que aprender de memoria, no sé, las capitales y los departamentos o los nombres de libros y cosas así, si son conceptos que simplemente no tienes la posibilidad de poner en práctica y de utilizar, yo siento personalmente que esas cosas tienden a olvidarse. Especialmente en el arte, hoy en día yo siento que, o por lo menos lo que me llama a mí más la atención es utilizar conocimientos artísticos tanto de técnica como de teoría para crear. Hoy en día todas las educaciones artísticas tienen un perfil de intérprete creador. Hoy en día son muy pocas las escuelas o las universidades o las instituciones que te educan únicamente como intérprete. Yo, por ejemplo, a lo largo de toda mi carrera artística nunca he bailado en el escenario un paso que un coreógrafo me haya dado. Sí me han dado material, pero me han pedido que lo transforme, me han pedido que lo haga mío, me han pedido que lo deconstruya y eso es un reto grandísimo. Pero al mismo tiempo son los procesos en los que yo siento que más he aprendido, aún siendo ya un profesional, donde me he visto retado a utilizar todo ese archivo de conocimientos que tengo para generar realmente algo nuevo. Gracias. ¿Algo más? En la creación que tuviste en el teatro, me llamó mucho la atención lo narrativo que se estaba pues verbalizando. Eso también lo creaste tú y ¿de dónde extrajiste esa narrativación? ¿En el último video? Penúltimo. El que trabajaste en el teatro. Ese texto no es de nosotros. Ese texto es un tema musical que nosotros sacamos de una página web donde hay composiciones musicales y literarias con copyright libre, que son de dominio público. Entonces simplemente tomamos algo de ahí
que se acoplaba a lo que nosotros habíamos, o a la dramaturgia que nosotros habíamos diseñado por medio de la edición. Ese texto no es nuestro, pero en el caso del último video, ese texto en inglés sí es nuestro. Lo hicimos entre los tres y básicamente lo que utilizamos para crear ese texto, que está presente durante casi toda la obra dura media hora, y todo el tiempo hay música y vienen textos normalmente. Lo que utilizamos fue nuestra propia versión del ejercicio surrealista de Cadáveres Exquisitos. Esa fue una herramienta de creación que utilizamos para diseñar esos textos. Digo nuestra propia versión porque no lo hicimos tan ortodoxo como lo hicieron los surrealistas en su tiempo. Nosotros nos pusimos un poco de restricciones. Al punto en el que decidimos incluir el texto, nosotros ya sabíamos cuál era el concepto de la obra, ya sabíamos qué era lo que queríamos comunicar y sabíamos que queríamos hablar de apego, de desapego. Entonces, nada, los textos automáticos que compusimos por medio de ese ejercicio estaban ya encaminados como a ese tema. Y luego se les hizo algo de edición y de corrección para incluirlos en la obra en su versión final. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.